Ok. Ok, empiezo. Sí, voy a empezar. Igual ya estoy grabando. ¿Alguna vez han visto funciones trigonométricas? Me imagino que en el colegio vieron, en el kinder probablemente, tuvieron que haber visto funciones trigonométricas. En física, ahí en pre-kinder, en el nursery, ¿verdad? ¿Ya vieron? Perfecto. Puchica, ahora se me adelantó Narciso. Bueno, va. Pararararam. Ok. Slow motion Christian. Es que muy lento, Cristian. Pues sí. Sí, se lo echó buena. Bueno, entonces perfecto, porque hoy no les iba a decir exactamente qué eran funciones trigonométricas, nos íbamos a tirar de una vez a ver propiedades e identidades y a cómo usarlas. Entonces todo salió perfecto. Ja, ja, en sus caras. No, pues, va. Entonces, no sé cómo las definieron. Bueno, las funciones trigonométricas son funciones reales, o sea, toman elementos de los reales y los mapean en los reales. En particular, pues el rango es, por lo menos para el seno y el coseno, que son las funciones trigonométricas básicas, eh, toman como rango el intervalo cerrado de -1 a 1. Entonces, todas las funciones trigonométricas, lo voy a poner así, trig. Bueno, no, el seno y el coseno son funciones que toman reales y los mapean en el intervalo -1 a 1. Sí, la más básica, eso son las funciones seno y coseno más básicas. Hay otras. Bueno, depende qué hagamos, podemos multiplicar el seno por una constante a y bueno, entonces va a evaluar el rango en el que se mapean, pero en general la más sencilla es el seno y el coseno, que toma elementos de los reales y los mapea en el intervalo cerrado 0,1. Esperen. ¿Ok? Entonces, a partir de estas, bueno, nosotros podemos observar algunas cosas interesantes, ¿verdad? Aquí podemos ver, bueno, ustedes han llevado física fundamental, ¿verdad? Muchas veces cuando trabajamos vectores, nosotros buscamos descomponer los vectores en sus componentes X y sus componentes en Y, ¿verdad? Para eso necesitamos pues un ángulo de referencia y algunas cosas por el estilo, ¿verdad? La magnitud del física aproxima mucho, sí, a veces. Eh, ¿Y cómo se llama? ¿Qué estaba diciendo? Vamos a funar a Lisandro. ¿Dónde está Lisandro? Ah, no te miro, entonces ahí te quedas. Va. Entonces, este, nosotros podemos definirlo dentro del círculo unitario, o sea, un círculo centrado en el origen de radio 1. Resulta que en este caso, la componente en X de cualquier vector del origen a la circunferencia, la componente en X es el coseno del ángulo con el que estemos, bueno, del ángulo que estemos usando como referencia. Y la componente en Y va a ser exactamente el seno del ángulo. Entonces, por eso muchas veces lo utilizamos así, ¿verdad? Eh, Va. Entonces, nosotros podemos observar algunas cosas bien interesantes. Bueno, interesantes. El coseno de 0. Y esto es igual a 1. Esto es igual a 0.
¿verdad? Esto lo podemos observar claramente, ¿verdad? Cuando se me perdió, espérenme, aquí estamos. Cuando estamos exactamente aquí, en x igual a 1, el coseno toma su máximo valor. Bueno, cuando estamos en 0, ¿verdad? En y igual a 0, el coseno toma su máximo valor, que es 1, y el seno toma su mínimo valor, que es 0, ¿verdad? Cuando estamos aquí en pi medios, ¿ya? Esto es 0, pi medios, pi, 3 pi medios, y cuando damos la vuelta llegamos a 2 pi, ¿verdad? Aquí estamos en el máximo valor del seno y en el mínimo valor del coseno. Y así nos podemos ir moviendo alrededor del círculo y ver distintos valores para seno y coseno. Existen un montón de valores que se suelen usar, por ejemplo, cuando consideramos pi cuartos, que serían 45 grados y cosas así, ¿verdad? En particular aquí en la clase o en el taller, siempre que trabajemos en senos y cosenos vamos a considerar que estamos trabajando en radianes, ¿sí? No en grados, en radianes. ¿Ok? Entonces aquí es 0 radianes, pi medio radianes y así, ¿verdad? Entonces, algo interesante del coseno es que el coseno es una función par y el seno es una función impar. ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ver unas identidades importantes. Bueno, a partir del seno y el coseno nosotros podemos definir todas las demás funciones trigonométricas, ¿verdad? La tangente de x se define como el seno de x dividido el coseno de x, ¿verdad? También tenemos la cotangente de x, que se define como 1 dividido tangente de x. Pero la tangente de x es seno partido coseno, entonces esto lo podemos escribir como coseno de x partido seno de x, ¿verdad? Tenemos las otras, que es la cosecante de x, que se define como 1 dividido seno de x. Y también tenemos la secante de x, que se define como 1 dividido coseno de x, ¿verdad? Hasta ahora creo que todo bien. Espérame que tengo el café lejos. Ah. Ay, Dios mío. Espero no se me caiga. Ok. Hay que tener cuidado, porque hay valores donde el coseno es 0, ¿verdad? Entonces no podemos, en esos valores, no podríamos definir, bueno, la función se vuelve algo indefinido, ¿verdad? Lo mismo pasa con la cotangente. Hay valores donde el 0 es 0 y pues ahí no podemos definirlo igual con estas otras, ¿verdad? Entonces hay puntos donde no necesariamente podemos definir estas funciones, ¿verdad? Estas nuevas funciones. La tangente y el seno y el coseno son funciones continuas en todos los reales. Estas, por el contrario, no lo son. Tienen algunos lugares donde hay discontinuidades, ¿verdad? Ya sea porque hayan asíntotas verticales o cosas así, ¿verdad? Bueno, y así es como definimos estas funciones trigonométricas, ¿verdad? A partir de las básicas que son el seno y el coseno. Ah, por cierto, disculpen el ruido, no sé qué están haciendo en la vecindad. Están a eso matar láminas y eso. Ok, entonces les voy a dar ahorita tres identidades trigonométricas importantes y luego vamos a ver un ejemplo de cómo utilizarlas para, para encontrar nuevas identidades. ¿Sí? Entonces, hay una bien importante, como tal vez me atrevo a decir la más importante, se conoce como identidad pitagórica.
y nos dice que el seno al cuadrado de x más el coseno al cuadrado de x es igual a 1. ¿Sí? ¿Por qué? Bueno, veamos, regresemos al círculo unitario. ¿Qué estamos haciendo aquí? Triángulos rectángulos, ¿no? Esto se convierte algo así. Donde aquí tenemos 1, aquí tenemos 1, aquí tenemos seno del ángulo, aquí tenemos coseno del ángulo. Entonces podemos aplicar Pitágoras y resulta que nos da exactamente la identidad pitagórica, ¿verdad? Bueno, otras dos identidades importantes son identidades de suma de ángulos. Entonces resulta que nosotros podemos escribir coseno de x más y, es decir, que tenemos dos cosas que se están sumando dentro del coseno. Esto lo podemos reescribir como coseno de x, coseno de y, menos seno de x, seno de y. Y también podemos definir una similar para el seno de x más y. Aquí va a cambiar un poco la cosa. Aquí tenemos seno del primero por coseno del segundo, más coseno del primero por seno del segundo. ¿Sí? ¿Cómo surgen estas identidades? Bueno, eso es un poquito más complicado. Hay identidades mucho más generales y mucho más, un poquito complejas, por así decirlo, de las cuales se obtienen este tipo de identidades, ¿verdad? Hay una identidad que se conoce como la identidad de Moivre. Es francesa, entonces hay que decirlo así un poco pedante porque así son los franceses, ¿verdad? Entonces la identidad de Moivre es una identidad que genera identidades, entonces esa se puede utilizar para conseguir nuevas identidades, ¿verdad? Pero esa es un poquito más general, de hecho a veces, bueno, su forma más como... Ay, disculpen, su forma más general usa números complejos, entonces no lo vamos a ver, ¿verdad? Ahorita sepan que así es como definimos el coseno eh, de la suma de dos ángulos y el seno de la suma de dos ángulos. Pero, ¿qué pasa si queremos, por ejemplo, calcular coseno de x menos y? Bueno, hagámoslo. Esto lo podemos reescribir como coseno de x más menos y. Podemos aplicar la anterior, el producto de los cosenos. Coseno de x, coseno de menos y, menos seno de x, seno de menos y. Esto es igual, pero recordemos que el coseno es una función par, entonces el signo no afecta acá. Entonces esto es coseno de x por coseno de y. Sin embargo, aquí sí vamos a tener un problema, porque, bueno, no es un problema, pero el seno sí es una función impar, entonces este signo, para quitarlo, tenemos que cambiar el signo de lo de afuera, entonces esto se vuelve más seno de x, seno de y. Fácil, ¿verdad? Lo mismo podemos aplicar con el seno de x menos y. Y si no estoy mal, en ese caso nos quedaría como seno de x menos y es igual a seno del primero por coseno del segundo, pero como es una función par, va a quedar menos coseno del primero y seno del segundo. Entonces aquí debería ser menos y, pero le cambia el signo, entonces se vuelve menos aquí afuera. Y así nos queda la resta de ángulos, ¿verdad? Veamos uno más interesante.
Calculemos la tangente de x más y. ¿Cómo podemos empezar? Solo con lo que hemos visto. ¿Alguna idea? Reescribir tangente. Sí, lo podemos reescribir como seno de x más y dividido coseno de x más y, ¿verdad? Ahora bien, lo de arriba nos va a quedar como seno todo esto dividido ¿verdad? Reescribir tangente homo sin cos. Va, aquí qué podemos hacer. Espera. ¿Qué podríamos hacer aquí? ¿A alguien se le ocurre algo? Dividir eso entre coseno de X, coseno de Y. O sea, arriba y abajo. Sí. De hecho, podemos hacer algo sencillito y solo factorizar el coseno X, coseno y pasarlo a dividirlo de arriba. Entonces eso nos quedaría seno de X, seno de Y, más coseno de X, seno de Y. Bueno, sí, estamos haciendo acá lo que vos dijiste. Coseno de X, coseno de Y, por 1 menos seno de X, seno de Y. Coseno X, coseno Y. Ok, aquí tenemos algo interesante. Si se dan cuenta, si separáramos la fracción, este coseno se puede cancelar con este coseno. Y aquí este coseno se puede cancelar con este coseno. Solo que sí afectaría a los otros, ¿verdad? Como así, este coseno sí se queda con este seno y este coseno se queda con este seno, ¿verdad? Entonces nos quedaría algo así. Esto es igual a seno de x partido coseno de x más seno de y partido coseno de y. Todo esto dividido 1, pero aquí tenemos algo, ¿verdad? Seno de x partido coseno de x y seno de y partido coseno de y. Entonces aquí realmente tenemos tangente de x por tangente de y. Voy a pasar a la siguiente página. Recordemos, aquí tenemos seno de x, coseno de x, seno de y, partido seno de y. Entonces eso lo podemos reescribir como tangente de x más tangente de y. Y todo esto dividido 1 menos tangente de x por tangente de y. ¿Sí? Entonces ya llegamos a una fórmula que nos permite calcular la suma de la tangente, de la tangente, sí, la suma de dos ángulos, no, ¿cómo es? La tangente de la suma de dos ángulos, ¿verdad? ¿Cómo? Solo considerando la tangente de x y la tangente de y, ¿verdad? Y así es como utilizamos las identidades trigonométricas. No sé si hay alguna duda. ¿Alguna observación? ¿Quieren que hagamos la tangente de la resta de ángulos? Es prácticamente igual.
Bueno, es exactamente igual, creo yo. Está mal empezar a usar complejos. Sí y no. O sea, siempre está bien aprender algo más, ¿va? Pero, no sé, tampoco a veces hay que pasarse, ¿verdad? Está bien empezar a ver propiedades básicas de complejos, pero ya tirarnos a identidades así trigonométricas necesitaríamos un poco más de, ¿cómo se llama? Como ya llevar un poco más de tiempo en la carrera, ¿va? Para ya poder atinarle bien, bien a las cosas, ¿va? Entonces aquí en lo particular, no sé qué están matando. Entonces aquí en lo particular, prefiero que no veamos complejos como tal, ¿verdad? Ya vieron un poco en álgebra. En este curso no creo que vean complejos. Y después ya en cálculo probablemente miren un poco. Ahí probablemente van a ver de Moab. Y después en sus cursos de compleja. Veamos otro. A ver si nos sale. No sé, ¿quieren ver alguna especial o se les ocurre alguna identidad que podamos eh, verificar ahorita? Ya sé. Considero. Demostremos que 1 más tangente cuadrado de x es igual a la secante cuadrada de x. Bueno, la clave está en lo que dijo Sebastián cuando estábamos empezando con el otro. Reescribamos las cosas. Reescribamos la tangente y reescribamos la secante. Entonces aquí tenemos 1 más seno de x partido coseno de x, todo esto al cuadrado. Y la secante es 1 dividido coseno al cuadrado, ¿verdad? Bueno, el cuadrado se puede separar en ambas, entonces 1 más seno cuadrado de x partido coseno cuadrado de x. Y esto es igual a 1 partido coseno cuadrado de x. ¿Ok? Entonces, sumemos esta fracción. Y ahí ya está, ¿verdad? ¿Por qué? Porque coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es 1. Entonces aquí nos va a quedar 1 dividido coseno cuadrado de x igual a 1 dividido coseno cuadrado de x. Entonces esta identidad es verdadera. Hay otra que tiene que ver con, creo que es 1 más cotangente cuadrado igual a cosecante cuadrado, pero no recuerdo bien el orden. Hay muchas más identidades que también podemos demostrar, que también podemos utilizar, ¿verdad? Para demostrar nuevas identidades. Y así nos vamos. Entonces no sé si hay dudas. Realmente aquí es a veces hay algunas identidades donde se necesita un poquito de ingenio, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en el anterior, esta parte, ¿verdad? ¿Por qué factorizar el coseno de x y coseno de y, ¿verdad? O bueno, lo que decía, o como lo decía Saúl, o creo que fue Saúl, sí, Saúl, dividir arriba y abajo por coseno de x por coseno de y, ¿verdad? Entonces hay a veces algunas identidades que sí requieren como cierta maña, ¿verdad? Que no sale tan directo, ¿verdad? No sale tan directo como por ejemplo esta, ¿verdad? Prácticamente solo fue reescribir con senos y cosenos. Y llegamos a la identidad pitagórica y ya estuvo. ¿Dudas? ¿Comentarios? Sí, cabal. Necesitan un empujón con una muñita. Siempre la clave, bueno, cuando tenemos identidades muy complejas,
o muy dificilosas. Dificilosas, ¿no? Eso creo que ni existe. Es tratar de reescribirlo todo en senos y cosenos. ¿Por qué? Porque ya como que las identidades más básicas están escritas con senos y cosenos. Entonces con eso ya buscar cómo utilizar, dónde aparece alguna identidad que ya conozcamos y ahí la podemos utilizar y ya simplificamos el asunto y cosas así, ¿verdad? Y bueno, solo eso quería darles hoy, ¿verdad? Una pequeña introducción a las funciones trigonométricas, a las identidades, cómo las podemos utilizar, ¿verdad? La tarea está fácil, creo yo. Entonces eso es todo por hoy. Ya pueden ir a mimir. Hoy fue un taller algo fácil. A ver si tienen dudas, también podemos... te bendigo, Pedro. Buen día, Cristian. Disculpa, ¿podrías regresar a la diapositiva donde sacaste la tangente de x más y? No. ¿Aquí? Ajá. Ajá, ahí está, cabrón. Ah, es que me faltó copiar una cosa. Gracias. Sí, mira, solo date cuenta, ¿verdad? Lo rojo se cancela con lo rojo, lo verde con lo verde, pero el rojo sí afecta al verde y el verde afecta al rojo, ¿no? Por eso es que podemos reescribirlo como seno de x partido coseno de x más seno de y partido coseno de y, ¿verdad? Buena onda, gracias. Sí. Lisandro, es que Lisandro y Pedro son uno. Lisandro y Pedro son isomorfos. Será Marjorie de una vez, será... Pero a vos también. Los lados paralelos de las divisiones. Sí, 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 sí. En el problema 2 sí, creí que ese iba a causar algo de duda. Ahorita les doy. Problema 2. Taller 8. Álgebra superior. Lo que queremos es hacer un rectángulo. Y a su vez separar este en partes iguales. En 4 partes iguales. Pero siempre son de esta forma, paralelas a alguno de los lados. No, no es como que hagamos así de una separación así. No, siempre queremos que queden paralelas a alguno de los lados. A eso me refería. Sí, sí, sí. Sí, es que no estaba seguro es que lo saqué de un libro y estaba en inglés y no estaba muy seguro de cómo hacer la traducción. Sí, eso. Entonces, así. Así no. 0. 100. A ver el libro. Nah, un libro sencillito, mano. Bueno, entonces ahí quedamos por hoy. Nos vemos el otro miércoles.